El mundo había visto grandes guerras, pero ninguna como esta. No se trataba de un conflicto por tierras o recursos, sino de una guerra de exterminio. En el año 149 a.C., la enemistad entre Roma y Cartago se había prolongado durante más de un siglo, y Roma decidió destruir a su antiguo rival. Lo que sucedió fue uno de los conflictos más brutales y decisivos de la historia del mundo antiguo. La Tercera Guerra Púnica. Durante décadas, Cartago había sido una sombra de su antigua gloria, limitada por los duros tratados de paz de anteriores guerras con Roma. Sin embargo, su espíritu permaneció inquebrantable. A pesar de su reducido poder, Cartago se erigió como una ciudad bulliciosa, rica en comercio y cultura. Pero Roma estaba observando, siempre observando. Para muchos romanos, Cartago era una amenaza. Catón terminaba sus discursos en el Senado con la siniestra frase: «Cartago debe ser destruida». Y ese mismo año, Roma decidió actuar. La excusa fue la defensa de Cartago contra el acoso de las tropas del reino vecino de Numidia. A pesar de los esfuerzos de Cartago para apaciguar a su archienemigo, Roma aprovechó esta situación para lanzar su ataque final sobre Cartago. Roma envió 80.000 hombres a África, liderados por los cónsules Manio Manilio y Lucio Marcio Censorino, confiados en que Cartago caería rápidamente. Pero subestimaron su determinación. Los cartagineses trabajaron día y noche para reforzar sus murallas, forjar armas y prepararse para una defensa desesperada. Durante 2 años, la ciudad se mantuvo firme. En el interior de Cartago, la población sufría hambre y enfermedades, pero su voluntad se mantuvo inquebrantable. Repelieron los ataques romanos una y otra vez. Fabricaron armas a partir de chatarra, reforzando sus murallas con materiales improvisados e incluso arrojando piedras a los invasores desde los tejados. Los cónsules no lograron doblegar la ciudad y el Senado romano buscó una alternativa. Escipión Emiliano, nieto del gran Escipión el africano. Escipión llegó a África e inmediatamente cambió de táctica. En lugar de desperdiciar tropas en ataques directos, cortó las líneas de suministro de Cartago y aisló la ciudad por completo. Cuando la ciudad perdió el acceso a los alimentos y a los refuerzos, se desató la hambruna. En la primavera del año 146 a.C., Escipión lanzó su asalto final. El ejército romano rompió las defensas de la ciudad y se internó en ella. Pero incluso cuando las murallas cayeron, los cartagineses no se rindieron. Resistieron calle por calle, casa por casa. Los romanos, enfurecidos por su desafío, quemaron todo lo que encontraron a su paso. La batalla duró 6 días. La ciudad se convirtió en un infierno de sangre y fuego. Los últimos guerreros cartagineses, 900 soldados, se atrincheraron dentro del templo de Esmun, el santuario sagrado de la ciudad. Cuando los romanos finalmente entraron en el templo, los defensores eligieron la muerte antes que la esclavitud, incendiaron el edificio y perecieron en las llamas. La guerra había terminado. Durante 17 días, el ejército romano destruyó sistemáticamente Cartago. Miles de personas fueron masacradas. Los supervivientes, en su mayoría mujeres y niños, fueron vendidos como esclavos. La otrora poderosa ciudad quedó reducida a cenizas. Roma anexionó sus tierras y estableció la provincia de África. La destrucción de Cartago consolidó a Roma como la potencia del Mediterráneo occidental, enviando una advertencia a cualquiera que quisiera desafiar su poder.